millonaria envió a su hija mimada a vivir en el campo. Cuando volvió a visitarla, casi se desmaya. Joanna era una empresaria poderosa, una mujer que, desde muy joven, había decidido que su futuro sería moldeado por sus propias manos. A los 33 años, ya había acumulado una fortuna considerable, convirtiéndose en una mujer rica y exitosa. Sin embargo, el éxito de Joanna tenía un precio, la ausencia de una verdadera relación con su hija, Giovanna. Giovanna nació en circunstancias difíciles. Su padre, al descubrir que Joanna estaba embarazada, simplemente la abandonó. Joanna, decidida a no permitir que eso la destruyera, se sumergió de lleno en el trabajo, creando un imperio financiero. Pero esa dedicación a los negocios significaba que Giovanna creció sin la presencia constante de su madre, siendo criada por amas de llaves y tutores, rodeada de lujo, pero sin el cariño que tanto deseaba. Desde muy pequeña, Giovanna se acostumbró a lo mejor que la vida tenía para ofrecer. Viviendo en una mansión en la Ciudad de México, rodeada por empleados que atendían a todos sus caprichos, creció sin nunca tener que preocuparse por nada. Su madre, Joanna, hacía todo lo posible para garantizar que su hija nunca pasara necesidad, pero la verdad es que nunca estaba realmente presente. Siempre ocupada con reuniones y viajes de negocios, Joanna veía a Giovanna solo en momentos esporádicos, lo que generó un sentimiento de vacío en la joven. La figura materna que Giovanna más conocía era, en realidad, la ama de llaves doña Marta, quien vivía con ella en la mansión y le brindaba cariño y atención. Doña Marta era una mujer dedicada y afectuosa, siempre presente en los momentos importantes de la vida de Giovanna. Aunque intentaba enseñarle a la joven el valor de las cosas simples, como la importancia de la honestidad y la humildad, Giovanna, inmersa en su mundo de lujo y glamour, rara vez prestaba atención. Sus intereses estaban enfocados en fiestas extravagantes, ropa de marca y coches deportivos, dejando de lado las lecciones valiosas que doña Marta intentaba transmitirle con tanto cuidado. Al cumplir 18 años, Giovanna ya era una experta en gastar dinero. Sus mañanas comenzaban tarde, y su primer compromiso era generalmente una visita al centro comercial para comprar ropa y accesorios caros. Por la noche, frecuentaba las fiestas más exclusivas de la ciudad, siempre rodeada de personas que se preocupaban más por el estatus que su compañía proporcionaba que por su verdadera amistad. Para Giovanna, todo esto parecía normal. Nunca había conocido otra realidad. Joanna, por su parte, empezaba a preocuparse por el futuro de su hija. Sabía que había fallado en enseñarle a valorar el trabajo y la responsabilidad, pero no sabía cómo corregirlo. A pesar de todo el éxito que había alcanzado, Joanna temía que su hija se estuviera convirtiendo en una persona superficial y frívola. Cansada de ver a Giovanna viviendo de manera tan vacía, Joanna tomó una decisión drástica. Decidió que era hora de que su hija aprendiera el verdadero valor de las cosas. Después de mucha reflexión, decidió enviar a Giovanna a vivir con sus abuelos, en un pequeño pueblo en el interior de México, donde la vida era simple y el lujo inexistente. Cuando comunicó su decisión a su hija, Giovanna quedó en shock e indignada. Nunca había imaginado que su madre pudiera tomar una decisión tan extrema. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», exclamó Giovanna, con los ojos abiertos de incredulidad. «No sé cómo vivir en el interior, no puedo adaptarme a eso». «Giovanna», dijo Joanna, manteniendo la calma, aunque su corazón estaba pesado, «es precisamente por eso que necesitas ir. Necesitas aprender a valorar las cosas simples y entender el esfuerzo necesario para conseguir lo que se tiene. Esta experiencia te hará crecer». «Esto es una locura», gritó Giovanna, con la voz llena de desesperación. «No puedo dejar mi vida aquí, mis amigos, mis fiestas, no puedes enviarme a ese fin del mundo». «Ya he decidido», respondió Joanna, con firmeza. «Cuanto antes lo aceptes, mejor será para ti. Es hora de que enfrentes la vida de verdad, sin depender de mi dinero ni de los empleados». Giovanna intentó argumentar, lloró y suplicó, pero nada desvió a Joanna de su plan. Decidida,
creía que esta experiencia sería fundamental para el crecimiento personal de su hija. Mañana por la mañana partirás, dijo Joanna, con una voz suave. Prepara tus maletas. No necesitas llevar muchas cosas. Aprenderás a vivir con lo esencial. A la mañana siguiente, un coche esperaba en la entrada de la mansión para llevar a Giovanna a su nuevo destino. Con una expresión abatida, ella bajó las escaleras cargando una pequeña maleta. Doña Marta estaba en la puerta, con los ojos llorosos, pero intentando sonreír para darle apoyo. Cuídate, querida, dijo ella, abrazándola con fuerza. Esta experiencia puede ser difícil al principio, pero sé que aprenderás mucho de esto. Giovanna apenas pudo responder, aún aturdida por la situación. Entró en el coche y miró la mansión por última vez antes de partir. El conductor, un hombre callado y serio, puso en marcha el coche y comenzaron el largo viaje hacia el interior. Durante el viaje, Giovanna permaneció en silencio, mirando por la ventana y tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. No tenía idea de cómo sería su vida en casa de sus abuelos, pero sabía que estaba a punto de enfrentar un desafío como nunca antes. Al llegar al pequeño pueblo del interior, Giovanna bajó del coche y miró a su alrededor. La casa de sus abuelos era simple, rodeada por vastos campos y árboles. No había señales de lujo, solo la naturaleza y la simplicidad que tanto había evitado durante toda su vida. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo el conductor entregándole la maleta. Buena suerte, Giovanna. Giovanna comenzó una nueva etapa de su vida, completamente diferente a todo lo que conocía. La llegada a la casa de sus abuelos fue un choque. Acostumbrada al confort y a las facilidades de la gran ciudad, se vio completamente fuera de lugar en ese ambiente rústico y simple. La casa era modesta, con muebles antiguos y un aire de sencillez que nunca había experimentado antes. No había empleados para atender sus necesidades y todo parecía difícil e incómodo. En la primera mañana, Giovanna se despertó con el sonido de los gallos cantando, un ruido que nunca había escuchado tan cerca. Al abrir los ojos, la visión de la habitación simple, con paredes de adobe y una cama de hierro, hizo que su corazón se hundiera. Se levantó sintiendo el suelo frío bajo sus pies y fue hasta la ventana. Afuera, podía ver vastos campos, un pequeño huerto y algunas gallinas picoteando en el suelo. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma, aún aturdida con la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Al principio, Giovanna se negó a aceptar su nueva vida. Se encerraba en su habitación, evitando cualquier contacto con los habitantes locales que venían a ofrecer ayuda. Giovanna trató de llamar a su madre varias veces, pero ella no contestaba. Los mensajes desesperados que enviaba también quedaron sin respuesta. Se sentía traicionada y abandonada, y su frustración aumentaba cada día. Después de unos días, sin más opciones, Giovanna comenzó a explorar la casa y los alrededores. Descubrió que no había agua caliente encanada y que el baño debía calentarse en la estufa de leña. La electricidad era limitada y la señal de celular casi inexistente. Las tareas diarias que antes parecían triviales ahora eran verdaderos desafíos. Un día, Giovanna decidió ir al pequeño mercado local. La caminata hasta el pueblo fue larga y cansada, y al llegar allí, se dio cuenta de que todas las miradas de las personas la seguían. Giovanna se sintió fuera de lugar e incómoda. Con una lista en la mano, trató de comprar algunos artículos básicos, pero pronto se dio cuenta de que el dinero que trajo no era suficiente. Todo allí funcionaba de manera diferente y ella no sabía cómo lidiar con eso. «Oye, eres la nieta de doña Teresa, ¿verdad?», preguntó un señor anciano acercándose a Giovanna. «Me llamo Antonio. Si necesitas algo, solo háblame». «Gracias, señor Antonio», respondió Giovanna, aún tratando de adaptarse a la nueva realidad. «Estoy aún en proceso de adaptación. Te llevará tiempo, pero te acostumbrarás», dijo el señor Antonio con una sonrisa alentadora. «La vida aquí es simple, pero tiene sus recompensas.
Las palabras del señor Antonio resonaron en la mente de Giovanna. Comenzó a darse cuenta de que no tenía otra opción más que adaptarse. Giovanna volvió a la casa de sus abuelos decidida a sacar lo mejor de la situación. Poco a poco, comenzó a involucrarse en las actividades diarias, aprendiendo a cuidar el huerto, alimentar a los animales y lidiar con las tareas que antes nunca había imaginado hacer. Cada día que pasaba, Giovanna se sentía un poco más integrada a esa nueva realidad. Las manos, antes suaves y sin marcas, comenzaron a endurecerse con el trabajo. El cuerpo, antes acostumbrado al sedentarismo, ahora se fortalecía con el esfuerzo físico. Y lo más importante, la mente, antes enfocada solo en el lujo y la superficialidad, comenzaba a encontrar valor en las pequeñas conquistas diarias. Giovanna estaba lejos de estar completamente adaptada, pero comenzaba a entender que en la simplicidad de la vida rural había una riqueza que el dinero no podía comprar. La vida en el interior no era fácil. Giovanna, acostumbrada al confort de la gran ciudad, ahora se enfrentaba a una realidad completamente diferente. Al principio, cada tarea parecía un obstáculo insuperable. Cocinar en una estufa de leña, limpiar la casa sin la ayuda de empleados y cuidar el huerto y los animales eran actividades que nunca había imaginado hacer. En la cocina, Giovanna luchaba para encender el fuego y controlar la temperatura. Sus primeros platos estaban quemados por fuera y crudos por dentro. Muchas veces, acababa pidiendo ayuda a su abuela, quien pacientemente le daba instrucciones y recetas simples. No es tan fácil como parece en la televisión, pensaba Giovanna mientras intentaba hacer arroz y frijoles, dos elementos básicos de la dieta local. Limpiar la casa fue otro gran desafío. Acostumbrada al lujo y a la limpieza impecable proporcionada por los empleados, Giovanna ahora se encontraba frente al polvo, la suciedad y el desorden. Pasaba horas fregando el suelo de adobe y tratando de organizar las habitaciones de manera eficiente. Los primeros intentos fueron desastrosos, pero se dio cuenta de que necesitaba ser más metódica. Si quiero vivir aquí, tendré que aprender a hacer esto bien, se decía a sí misma, esforzándose por mejorar. Cuidar del jardín tal vez haya sido el desafío más frustrante para ella. Las herramientas eran rudimentarias y la tierra parecía un obstáculo inmenso para alguien acostumbrada al concreto y al asfalto. Las primeras veces que intentó plantar, terminó sembrando las semillas de manera incorrecta y tuvo que empezar de nuevo varias veces. Sus manos, antes delicadas, comenzaron a mostrar signos de trabajo arduo, con callos y suciedad que nunca había experimentado antes. Pero poco a poco, algo inesperado comenzó a suceder. A medida que Giovanna pasaba más tiempo lidiando con estas tareas, empezó a sentir una cierta satisfacción al realizar estas actividades por su cuenta. Al principio, era solo una pequeña sensación de alivio cuando lograba hacer una comida sin problemas o de orgullo al ver el suelo limpio después de un arduo trabajo. Pero esas pequeñas victorias comenzaron a acumularse y con ellas llegó un sentimiento creciente de realización. Cada pequeño éxito era un paso hacia una nueva perspectiva de vida. Giovanna empezó a valorar el esfuerzo necesario para mantener la casa en orden y la producción del jardín. Se dio cuenta de que cada tarea completada no solo mejoraba su entorno, sino que también contribuía a su crecimiento personal. Los días comenzaron a pasar con una nueva sensación de propósito. Giovanna empezó a levantarse más temprano y a comprometerse más en las tareas. Incluso cuando el trabajo era agotador y las fallas aún ocurrían, se sentía más conectada con lo que estaba haciendo. Cada pequeña conquista, desde la preparación de una comida hasta el mantenimiento del jardín, ayudaba a moldear una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba vivir y trabajar. Aunque la vida en el interior no era fácil, estaba comenzando a enseñarle a Giovanna lecciones valiosas. Aprendió a tener paciencia, a valorar el esfuerzo y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Con el tiempo, la resistencia se fue transformando en una apreciación genuina por el modo de vida simple y por las pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas. Durante ese periodo, Giovanna tuvo la oportunidad de hacer amistad con los habitantes locales.
Eran personas simples y trabajadoras que, a pesar de sus propias luchas diarias, la recibieron con simpatía y paciencia. Desde el principio, la comunidad se aseguró de incluirla en sus actividades diarias. Su abuelo, Genaro, un anciano de sonrisa fácil y corazón generoso, se convirtió en su mentor. Pasaba tiempo con Giovanna, enseñándole a cuidar el huerto y a manejar herramientas antiguas. Aquí en el campo, el trabajo nunca es fácil, mi nieta, pero siempre vale la pena, decía mientras mostraba a Giovanna cómo plantar correctamente las semillas. Genaro también contribuyó al proceso de adaptación de Giovanna. Doña Regina, una mujer de manos ásperas y sonrisa acogedora, le enseñó a preparar platos típicos de la región. La comida es simple, pero está hecha con amor y dedicación, decía doña Regina mientras Giovanna intentaba con esfuerzo preparar tortillas. Con el tiempo, Giovanna empezó a admirar la fuerza y la resiliencia de ellos y de las personas a su alrededor. Vio cómo enfrentaban desafíos diarios con una actitud positiva y una determinación silenciosa. La habilidad de ellos para transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento la inspiraba a seguir aprendiendo. Los días de trabajo arduo, combinados con la compañía de los habitantes locales, comenzaron a tener un impacto profundo en Giovanna. Poco a poco, empezó a sentirse parte de esa comunidad. Participar en las fiestas locales, ayudar en eventos comunitarios y compartir historias alrededor de la fogata fueron experiencias que la hicieron sentirse integrada y valorada de una manera que nunca había experimentado antes. Además, la vida en el interior continuaba revelando otros encantos. El aire puro, el contacto constante con la naturaleza y la simplicidad del día a día traían una paz interior que Giovanna nunca había sentido antes. Lejos de las fiestas extravagantes y de la superficialidad de la ciudad, Giovanna empezó a reflexionar sobre sus elecciones y sobre lo que realmente importaba en la vida. El contraste entre su vida anterior y la nueva realidad la obligaba a confrontar aspectos de sí misma que antes eran ignorados. Se cuestionaba sobre el verdadero valor de las cosas y sobre cómo había vivido hasta entonces. Gradualmente, la joven mimada y egoísta empezó a dar paso a una mujer más madura y consciente de sí misma y del mundo que la rodeaba. Las lecciones que aprendió de sus abuelos y las experiencias diarias en el interior contribuyeron a una transformación profunda. Giovanna empezó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en el lujo, sino en la simplicidad, en el trabajo arduo y en las conexiones genuinas con las personas y la naturaleza. Con el tiempo, descubrió que la vida en el interior ofrecía algo que el lujo de la ciudad nunca pudo, una conexión verdadera con el mundo y consigo misma. Mientras Giovanna se adaptaba a la nueva vida en el interior, Joana observaba desde lejos el progreso de su hija con una mezcla de esperanza y preocupación. La decisión de enviar a Giovanna a la casa de sus abuelos no fue fácil, y Joana sabía que podría haber resistencia y dificultades. Sin embargo, estaba confiada en que esa experiencia tendría un impacto positivo, ayudándola a entender el verdadero valor del trabajo y de las cosas simples. Después de los primeros meses de aislamiento de su hija, Joana comenzó a mantener contacto regular con Giovanna a través de cartas y llamadas telefónicas. Cada vez que recibía noticias de que lo estaba haciendo bien y haciendo amigos, su corazón se llenaba de orgullo y alivio. Era un placer escuchar que Giovanna estaba empezando a integrarse en la comunidad local y aprendiendo a realizar tareas que antes parecían imposibles. Una carta en particular le trajo una sonrisa al rostro. En ella, Giovanna relataba con entusiasmo cómo había participado en una cosecha comunitaria y cómo se sentía realizada al ver el fruto de su trabajo. La vida aquí es difícil, mamá, pero estoy aprendiendo a apreciar las cosas simples. Nunca pensé que un día diría esto, pero siento una satisfacción genuina al ver mi contribución al trabajo de la comunidad, escribió Giovanna. Joana guardó la carta con cariño, sintiendo un profundo alivio. Era evidente que su hija estaba comenzando a cambiar, y ese cambio era exactamente lo que ella esperaba. Cada mensaje que hablaba sobre las nuevas amistades de Giovanna, las lecciones aprendidas y la satisfacción con el trabajo arduo era una señal de que la decisión estaba dando resultado.
Joanna pasaba horas pensando en cómo Giovanna estaba lidiando con la nueva realidad. A pesar de no estar físicamente presente, se sentía conectada al progreso de su hija, como si pudiera sentir cada pequeño avance a través de sus palabras. El alivio de saber que Giovanna se estaba ajustando, y más importante, creciendo como persona, hacía que el sacrificio pareciera más que válido. Además de mejorar la vida de Giovanna, Joanna también estaba consciente de que esta experiencia tenía el potencial de reparar la relación entre las dos. Sabía que la falta de proximidad afectiva a lo largo de los años había creado una barrera entre madre e hija. Al ver a Giovanna transformarse y comenzar a valorar aspectos de la vida que ella siempre consideró importantes, Joanna esperaba que ese cambio ayudara a reconstruir el vínculo entre ellas. Con el corazón esperanzado y el espíritu animado, Joanna continuaba observando el desarrollo de su hija, sabiendo que Giovanna estaba finalmente en el camino correcto para alcanzar el objetivo que ella había trazado para ella. En una mañana, mientras recogía frutas en el huerto, Giovanna encontró un momento de introspección profunda que cambió su perspectiva de manera significativa. El sol de la tarde brillaba suavemente a través de los árboles frutales, y el ambiente tranquilo del campo le proporcionaba un espacio raro para reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Mientras se balanceaba sobre sus pies, recogiendo manzanas maduras y colocándolas cuidadosamente en la cesta, el trabajo que antes parecía pesado y sin propósito ahora ofrecía pausas para sus reflexiones. La sensación del sol en su piel y el aroma dulce de las frutas la hacían pensar en cómo su vida había cambiado. De repente, la mente de Giovanna vagó hacia su madre, Joanna. Pensó en cómo Joanna siempre había sido una figura ausente, dedicada al trabajo y a los negocios, mientras que ella solo se preocupaba por los aspectos superficiales de la vida. Giovanna recordaba las veces en que había desestimado los consejos de su madre y las oportunidades que ella le había ofrecido. Ahora se daba cuenta de que Joanna había sacrificado tanto para garantizar su bienestar y comodidad, mientras ella solo disfrutaba del fruto de su esfuerzo sin realmente valorarlo. El arrepentimiento comenzó a pesar sobre Giovanna. Por primera vez, comprendía la magnitud de los sacrificios que su madre había hecho. Recordaba las discusiones en las que Joanna intentaba, sin éxito, convencerla de aprender sobre los negocios de la familia y asumir responsabilidades. En ese momento de claridad, Giovanna reconocía la falta de respeto y gratitud que había demostrado. Mientras continuaba recogiendo las manzanas, Giovanna tomó una decisión que parecía clara e inquebrantable. Cuando regresara a la ciudad, se esforzaría por ser una mejor hija. No solo en el sentido de ser más respetuosa y comprensiva, sino también de involucrarse más activamente en los negocios de la familia. Quería mostrar a Joanna que, a pesar de todos los errores y faltas del pasado, estaba lista para asumir la responsabilidad y contribuir al legado que su madre había construido con tanto esfuerzo. A medida que el día avanzaba y la cesta se llenaba de manzanas, Giovanna se sentía más ligera y más decidida. Las lecciones aprendidas en el campo no solo la transformaron, sino que también la prepararon para un futuro más significativo. Del mismo modo, el cambio en Giovanna no pasó desapercibido por sus abuelos y amigos cercanos. La transformación que estaba experimentando era evidente para todos a su alrededor. La joven que antes parecía perdida y resistente, ahora se estaba convirtiendo en una persona diferente, más humilde, abierta al aprendizaje y dispuesta a contribuir a la comunidad. Genaro, que la observaba de cerca, notó cómo Giovanna parecía estar floreciendo en su nueva vida. La relación entre ellos, que al principio estaba marcada por la paciencia y la orientación, ahora se profundizaba en una amistad genuina. Giovanna, el trabajo en el campo no es solo sobre lo que haces con las manos, sino también sobre lo que llevas en el corazón, decía mientras ambos trabajaban juntos en el huerto. No se limitaba a enseñar técnicas de cultivo y manejo de herramientas, también hablaba sobre los valores que sostenían la vida en el campo. Una de las primeras enseñanzas de su abuelo fue sobre respeto y gratitud. En un día soleado, mientras recogían legumbres, el anciano dijo: «Aquí en el campo, cada planta tiene su tiempo y su valor. Aprender a respetar el tiempo y el trabajo involucrado es fundamental.
Y nunca olvides agradecer, no solo por las cosechas, sino también por lo que la vida te proporciona. Giovanna escuchaba atentamente y comenzaba a internalizar estas lecciones. Las conversaciones con sus abuelos la ayudaban a reflexionar sobre la importancia del respeto y la gratitud en su propia vida. Comenzó a ver el trabajo arduo y la sencillez con nuevos ojos, comprendiendo la profundidad de los valores que siempre habían sido parte de la cultura local. Además, Genaro enseñaba a Giovanna sobre la perseverancia. No siempre brilla el sol y la cosecha es abundante. A veces tenemos que enfrentar sequías y tormentas, explicaba el anciano. Pero lo que importa es seguir adelante, no rendirse. Eso es lo que define a una persona de verdad. Con el tiempo, Giovanna comenzó a transformarse en una persona más completa y equilibrada. Las lecciones de sus abuelos sobre perseverancia y la importancia de enfrentar las adversidades moldeaban su nueva actitud. Empezó a enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva y menos superficial. Mientras trabajaba junto a Genaro, Giovanna no solo adquiría habilidades prácticas, sino que también absorbía la esencia de los valores que sostenían la vida en el campo. Se estaba convirtiendo en una persona más consciente y más equilibrada, y eso era evidente para todos a su alrededor. Giovanna, ya bien adaptada a la vida en el interior, experimentaba una profunda transformación personal mientras Joana esperaba ansiosamente el momento en que podría reencontrarse con su hija. La idea de ver con sus propios ojos los cambios que esperaba en Giovanna la llenaba tanto de esperanza como de nerviosismo. Sabía que la experiencia en la casa de los abuelos tenía el potencial de ser altamente transformadora, pero quería confirmar de hecho el impacto que ese tiempo alejado del lujo y de las facilidades de la ciudad había tenido sobre Giovanna. Con cada día que pasaba, Joana se sentía más estimulada a planear su visita. Los relatos que recibía sobre la adaptación de Giovanna a una vida más simple y su creciente involucramiento con la comunidad local la llenaban de esperanza. Sin embargo, Joana sabía que nada podría sustituir el impacto de ver esos cambios con sus propios ojos. Un día decidió que, después de 3 meses, haría una visita sorpresa para verificar cómo estaba su hija y evaluar si el tiempo pasado en el campo había realmente surtido el efecto deseado. Con el corazón lleno de esperanza y una mezcla de nerviosismo, Joana comenzó a planear el viaje. Escogió cuidadosamente la ropa que llevaría, imaginando el escenario simple del interior y deseando no causar ningún tipo de incomodidad a su hija con su presencia. Además, compró algunos regalos para los habitantes locales, como un gesto de agradecimiento y para mostrar que realmente estaba interesada en la vida que Giovanna estaba llevando. Durante la planificación, Joana también se aseguró de reunir información sobre las actividades diarias de Giovanna para que pudiera sorprenderla de una manera positiva y que mostrara su interés genuino por sus nuevas experiencias. El tiempo parecía pasar lentamente para Joana mientras preparaba cada detalle de la visita. La expectativa de ver a su hija nuevamente y confirmar la eficacia de su decisión la mantenía ocupada y motivada. Después de 3 meses, el día del viaje finalmente llegó. Joana cerró su maleta con el cuidado de quien prepara un encuentro muy especial y partió hacia el interior. A medida que se acercaba a la propiedad donde Giovanna estaba viviendo, su corazón latía cada vez más rápido. Imaginaba cómo sería el reencuentro, cuáles serían las primeras palabras que intercambiarían y cómo la transformación de Giovanna se manifestaría en ese momento. Con cada kilómetro recorrido, Joana sentía que la emoción y la esperanza crecían. Estaba a punto de presenciar el cambio que tanto había deseado para su hija, confirmando si la decisión de enviarla a la casa de los abuelos había sido la elección correcta. Con la mente llena de pensamientos y el corazón repleto de expectativas, Joana se preparaba para un momento que marcaría el inicio de una nueva fase en la vida de ambas. Cuando Joana llegó al pequeño pueblo del interior, el escenario del campo se extendía a su alrededor, con el huerto al fondo y el suave sonido de los pájaros creando un ambiente tranquilo. Giovanna estaba ocupada en el jardín, cuidando las plantas con dedicación. Se había habituado a la rutina del campo y trabajaba con una nueva confianza y una conexión profunda con la tierra.
A medida que el coche de Joanna se acercaba, Giovanna levantó los ojos del trabajo y avistó la silueta familiar del vehículo. Una mezcla de alegría y aprensión la invadió. Su corazón se aceleraba con la expectativa de mostrarle a su madre todo lo que había aprendido y cómo había cambiado durante los últimos meses. Sin embargo, una sombra de inseguridad también flotaba sobre ella. ¿Y si mi madre no nota las transformaciones? ¿Y si piensa que todavía no es suficiente?, pensaba. Con un impulso nervioso, dejó las herramientas a un lado y se acercó al lugar donde el coche estaba estacionado. Mientras Joanna bajaba del vehículo y comenzaba a caminar hacia ella, Giovanna se sintió invadida por una ola de emociones. Estaba a punto de enfrentar el momento que tanto había esperado y temido al mismo tiempo. Absorbiendo la simplicidad del entorno rural y preparándose mentalmente para encontrarse con su hija, Joanna miró a su alrededor. Cuando finalmente sus ojos encontraron a Giovanna, casi no la reconoció a primera vista. La joven mimada y despreocupada que conocía había dado lugar a una mujer fuerte, con el cuerpo más esculpido por el trabajo y una expresión de determinación y paz que nunca antes había visto. Al principio, Joanna permaneció quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Giovanna, por su parte, también se quedó inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con la respiración pesada mientras trataba de leer la expresión de su madre. Finalmente, Joanna se acercó y, con una sonrisa genuina y lágrimas en los ojos, extendió los brazos. Giovanna, dijo con la voz cargada de sorpresa y amor, «Estás tan diferente». El abrazo que siguió estuvo cargado de emoción. Giovanna envolvió a su madre en sus brazos con una fuerza cariñosa, sintiendo el calor y la ternura de un contacto que durante mucho tiempo había faltado en sus vidas. Podía sentir la vibración del amor y la aceptación que emanaba de Joanna, y eso encendió una llama de alivio y felicidad dentro de ella. «No sabía qué esperar», dijo Giovanna con la voz entrecortada por la emoción. «Pero prometí que te mostraría cuánto he cambiado. Realmente he aprendido mucho». Joanna miró a su hija con orgullo visible. «Lo veo, Giovanna. Veo la diferencia en ti, y no solo en lo que has hecho, sino en lo que eres ahora. Estoy tan feliz de ver cuánto has crecido». Cuando madre e hija se separaron del abrazo emocionado, Giovanna se apresuró a mostrarle a su madre la propiedad. Con una sonrisa de satisfacción, la guió por el camino de grava que conducía al jardín donde había trabajado arduamente. El sol de la tarde iluminaba el entorno de manera suave, creando un escenario perfecto para la visita. «Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo», dijo Giovanna, señalando el jardín bien cuidado, con las plantas alineadas. «Me encargo de todo, desde la plantación hasta la cosecha». Joanna miró a su alrededor, admirando el trabajo de su hija. Cada rincón del jardín parecía reflejar la dedicación y el esfuerzo que Giovanna había puesto allí. «Todo está tan bonito, Giovanna. Puedo ver cuánto te has dedicado». Giovanna sonrió, visiblemente orgullosa. «Y hay más por ver. Ven, te presentaré a mis amigos». Ambas se dirigieron al centro de la ciudad, donde Giovanna se había integrado plenamente. Los habitantes estaban ocupados con sus actividades diarias, pero todos hicieron una pausa para saludar a Joanna y hablar con Giovanna. Ella presentó a cada persona con entusiasmo, compartiendo historias sobre cómo había aprendido de ellos y el impacto positivo que habían tenido en su vida. «Este es don Antonio», dijo Giovanna, llevando a Joanna hasta el anciano que estaba reparando una cerca. «Es una persona muy acogedora y me recibió muy bien aquí». «Es un placer conocerla, doña Joanna», dijo don Antonio con una sonrisa cálida. Su hija es un verdadero ejemplo de cómo la dedicación y la humildad pueden transformar a una persona. Joanna se sintió profundamente conmovida por las palabras y la cálida recepción de la comunidad. Observaba cómo Giovanna interactuaba con las personas, viendo en ella una nueva confianza y un respeto genuino que antes faltaban. Más tarde, cuando la tarde se acercaba a su fin y el cielo comenzaba a oscurecerse, madre e hija se retiraron a un lugar más tranquilo, cerca de un pequeño lago que Giovanna había ayudado a preservar.
Allí se sentaron en un banco de madera y comenzó la conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. Giovanna, inició Joanna con voz suave y mirada sincera, siempre me preocupé por ti, pero a veces sentía que no podía alcanzarte. Traté de varias maneras, pero tal vez fallé en algunas cosas. Giovanna miró a su madre, sintiendo un dolor en el pecho al escuchar sus palabras. Mamá, lamento todas las veces que te falté al respeto y no valoré lo que hiciste por mí. Fui egoísta y no veía el esfuerzo que ponías en todo lo que hacías. Las palabras fueron seguidas de un silencio pesado, donde ambas reflexionaron sobre la distancia que se había creado a lo largo de los años. Joanna limpió una lágrima que corría por su rostro y continuó, también reconozco mis fallas. La distancia que creamos entre nosotras fue un error y me gustaría haber encontrado una mejor manera de conectarme contigo. Pero estamos aquí ahora, dijo Giovanna, tomando la mano de Joanna. Y aún tenemos tiempo para arreglar las cosas. Quiero hacer eso, mamá. Quiero construir un futuro en el que podamos estar más cerca y apoyarnos mutuamente. Joanna sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Yo también quiero eso, Giovanna. Usemos esta oportunidad para realmente entendernos y crecer juntas. Ese momento estuvo marcado por lágrimas de alivio y un sentimiento profundo de esperanza. Era un periodo de curación y reconciliación para ambas, y la perspectiva de un futuro más unido y comprensivo trajo una sensación de paz a Joanna y Giovanna. Mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo, madre e hija continuaron conversando, planeando lo que serían sus nuevos comienzos con corazones más ligeros y un entendimiento renovado. Estaban listas para enfrentar el futuro juntas, con un vínculo más fuerte y una nueva perspectiva sobre la vida y sobre la importancia de estar unidas. A la mañana siguiente, después del emotivo reencuentro, Joanna y Giovanna tomaron un desayuno tranquilo, con el aroma del café fresco y el suave sonido de los pájaros creando un ambiente acogedor. Joanna sentía profundamente la añoranza que cargaba de sus padres y estaba inmensamente feliz de estar nuevamente al lado de ellos. El día estaba claro y prometedor, y mientras comían, la conversación fluía naturalmente, llena de planes y sueños para el futuro. Entre una risa y otra, Joanna se prometía a sí misma y a sus padres que los visitaría con más frecuencia, determinada a no dejar que la distancia disminuyera el amor que sentía por ellos. Después de un rato, Joanna adoptó un aire más serio y se dirigió a Giovanna con una mirada determinada. Giovanna, quiero hablar sobre el futuro. Giovanna levantó la mirada del plato, curiosa y atenta. Claro, mamá, ¿qué tienes en mente? Joanna respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. He estado pensando en todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Vi cuánto has cambiado y cuánto te has esforzado por aprender y adaptarte a una nueva vida. Te has convertido en una persona más responsable y madura, y eso me hace creer que estás lista para nuevos desafíos. Giovanna se inclinó hacia adelante, interesada. ¿De qué estás hablando? Continuó con firmeza. Quiero que vuelvas conmigo a la ciudad y asumas un papel en mi empresa. Veo que estás preparada para esa responsabilidad ahora. La experiencia que tuviste aquí en el interior te preparó de maneras que nunca imaginé. Aprendiste a trabajar duro, a valorar lo que realmente importa y a lidiar con los desafíos de manera más equilibrada. Creo que puedes contribuir mucho a los negocios y, lo más importante, al legado de nuestra familia. Giovanna permaneció en silencio por un momento, procesando la propuesta. La idea de volver a la ciudad y participar en los negocios de la familia de repente no solo parecía posible, sino algo que realmente quería hacer. El deseo de honrar el legado de su madre y utilizar las lecciones que aprendió en el interior comenzaba a tomar forma. Yo acepto, mamá, dijo Giovanna finalmente, con un brillo en los ojos. Siento que ahora estoy lista para esto. Quiero ayudar a expandir los negocios y hacer valer lo que has construido. Quiero ser parte de esto y honrar todo lo que has hecho por mí. Joanna sonrió, visiblemente aliviada y contenta con la respuesta. Estoy tan feliz de escuchar eso, Giovanna.
Sabía que la experiencia en el interior te prepararía para algo más grande. Trabajemos juntas para construir un futuro brillante para nuestra empresa y para nosotras mismas. Giovanna asintió, sintiendo una ola de entusiasmo y determinación. La perspectiva de involucrarse activamente en la empresa de la familia y aplicar lo que había aprendido era emocionante. Sabía que tendría que adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo y enfrentar nuevos desafíos, pero estaba lista para ello. Las dos pasaron el resto de la mañana discutiendo planes y expectativas para el futuro. Giovanna estaba ansiosa por aplicar sus nuevas habilidades y conocimientos, y Joanna estaba emocionada con la idea de tener a su hija a su lado, contribuyendo al éxito de la empresa y a la continuidad del legado familiar. Con la mañana llegando a su fin, Joanna y Giovanna se prepararon para el viaje de regreso a la ciudad, con un sentimiento renovado de esperanza y expectativa. El regreso de Giovanna a la ciudad estuvo marcado por un cambio notable y bienvenido. Al desembarcar del coche de su madre frente al imponente edificio de la empresa de la familia, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. El contraste entre la tranquilidad del interior y la agitación de la ciudad era impactante, pero Giovanna estaba decidida a aplicar las lecciones que había aprendido. En los primeros días de trabajo, Giovanna comenzó a familiarizarse con el entorno corporativo y a integrarse en el equipo. Se presentó a los empleados, escuchando atentamente sus preocupaciones y sugerencias. Su enfoque práctico y la empatía genuina con la que trataba a las personas pronto se destacaron. En reuniones y conversaciones individuales, aportó una nueva perspectiva enfocada en la colaboración y la eficiencia. Así, Giovanna inició una serie de cambios que tenían como objetivo mejorar el ambiente de trabajo y optimizar los procesos de la empresa. Implementó nuevas prácticas de gestión que promovían una comunicación más abierta y transparente. Los empleados, inicialmente escépticos, rápidamente se dieron cuenta de que Giovanna estaba genuinamente interesada en crear un ambiente más positivo y productivo. Una de las primeras iniciativas de Giovanna fue la creación de un programa de reconocimiento para los colaboradores. Introdujo un sistema de recompensas para aquellos que se destacaran en sus funciones y contribuyeran al éxito de la empresa. El impacto fue inmediato, la moral del equipo aumentó y la productividad mejoró significativamente. Joanna, observando de cerca los cambios, sintió un orgullo inmenso al ver a su hija asumir un papel de liderazgo con tanto compromiso y habilidad. Era gratificante ver cómo la experiencia en el interior había transformado a Giovanna de una joven despreocupada en una líder respetada y dedicada. Por su parte, Giovanna nunca volvió a su antiguo estilo de vida frívolo e irresponsable. Se comprometió a vivir de manera más consciente y equilibrada, aplicando los principios de trabajo duro, humildad y sencillez tanto en su vida profesional como personal. Joanna se sentía agradecida por haber tomado la difícil decisión de enviar a Giovanna al interior. El resultado superó sus expectativas, trayendo no solo una transformación en el comportamiento y la actitud de su hija, sino también una renovación en su relación. La empresa prosperó bajo el nuevo liderazgo, y la vida familiar encontró un nuevo equilibrio. Mientras observaba a Giovanna trabajar e interactuar con los demás, Joanna sabía que había cumplido su objetivo de preparar a su hija para enfrentar la vida de manera más responsable. Se sentía realizada al ver que el cambio había sido exitoso y que, juntas, madre e hija estaban construyendo un futuro prometedor, marcado por respeto, unión y amor. Al final del día, cuando Giovanna y Joanna estaban solas, Joanna se acercó a su hija con una mirada llena de emoción y orgullo. Sabía que esta experiencia sería transformadora, pero nunca imaginé que llevaría a una conexión tan significativa, dijo, abrazando a su hija. Estoy tan orgullosa de ti, Giovanna. Todo lo que pasamos y logramos juntas valió la pena. Giovanna la abrazó de vuelta, sintiendo un profundo agradecimiento. Gracias, mamá. Todo esto solo fue posible por tu decisión y por tu apoyo. Con la asociación firmada y el futuro prometedor a la vista, Joanna y Giovanna estaban listas para enfrentar nuevos desafíos y continuar construyendo un legado que reflejara sus logros y valores compartidos. En una tarde tranquila, el sol estaba bajo en el cielo,
lanzando una luz suave y dorada sobre los jardines exuberantes de la empresa. Las flores, con sus colores vibrantes, se mecían suavemente al viento y el ambiente transmitía una sensación de paz y realización. Giovanna y Joanna caminaban lado a lado por uno de los caminos floridos de la mansión de la familia, absorbiendo la serenidad del lugar y conversando sobre el futuro. Giovanna estaba especialmente contemplativa, con sus pensamientos volviendo a la travesía que la había llevado hasta allí. Miró a su madre a su lado y decidió expresar sus sentimientos más profundos. Deteniéndose por un momento, dijo con la voz cargada de emoción: «Mamá, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Cuando decidiste enviarme al interior, no lo entendí en ese momento, pero ahora veo lo importante que fue. Sin esa experiencia, nunca me habría convertido en la mujer que soy hoy. Te agradezco por la valentía de tomar esa decisión difícil». Joanna se detuvo y se volvió para mirar a su hija, con los ojos brillando de lágrimas de gratitud y orgullo. Había sido testigo de la evolución de Giovanna, desde la joven desajustada hasta la líder responsable y dedicada en la que se había convertido. Con una sonrisa emocionada, Joanna respondió: «Giovanna, yo también estoy inmensamente agradecida de que hayas abrazado esa oportunidad y te hayas transformado de manera tan positiva. La decisión de enviarte al interior fue una de las más difíciles de mi vida, pero verte crecer y convertirte en alguien tan íntegra y competente fue la mayor recompensa que podría haber tenido». Se abrazaron, compartiendo un momento de conexión profunda y sincera. El cariño y la comprensión entre madre e hija estaban más fuertes que nunca, reflejando el camino que habían recorrido juntas. Con una mirada optimista, Giovanna comentó: «Siento que ahora estamos listas para enfrentar cualquier desafío que se presente. Lo que vivimos nos unió y nos fortaleció. Tenemos un futuro brillante por delante». Joanna asintió con el corazón ligero y esperanzado. «Sí, Giovanna. Juntas podemos enfrentar cualquier cosa. Sé que vamos a seguir creciendo y construyendo algo extraordinario, siempre guiadas por el amor». Mientras caminaban por el jardín, las flores a su alrededor parecían simbolizar el florecimiento de su relación y el inicio de una nueva fase en sus vidas. La travesía de Giovanna, marcada por desafíos y superaciones, había culminado en un futuro prometedor, lleno de oportunidades y logros por compartir. Madre e hija estaban más unidas que nunca, listas para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que el amor y el respeto mutuo las guiarían en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu like, comparte en los comentarios tu opinión sobre ella y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.